Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la lógica tendencial, ¿listo? Y como te decía, y como lo dice su nombre, es la lógica que debemos mantener frente a lo que es la estructura de mercado. Entonces, aplicando las reglas que vamos a ver hoy, te vas a dar cuenta que al aplicarlo a la estructura se te va a facilitar lo que es la lectura del precio, ¿bien? Entonces, la lógica tendencial va un poco de la mano con el concepto que vimos la clase pasada, que era lo de validación de fractal, ¿bien? En esa clase de validación de fractal, estábamos hablando acerca de lo que eran los higher highs, que es lo primero que yo hago, y decíamos que el higher high es el punto estructural que genera el movimiento más profundo. Lo mismo el lower low. Lower low es el punto estructural que genera el movimiento más profundo. Hoy vamos a darle un poco de enfoque a lo que son los otros dos puntos, que es el higher low y el lower high. ¿Por qué? Porque estos dos puntos estructurales tienen un poco más de relevancia a la hora de leer la estructura que los higher highs o los lower lows. Entonces, hoy vamos a darle un poco de enfoque a las reglas que vamos a tener en cuenta con respecto a estos dos puntos estructurales, ¿listo? Y tener en cuenta que son los creadores de los puntos que vimos anteriormente. Es decir, el higher low es el creador del higher high y el lower high es el creador del lower low. Bien, entonces ya sabemos cómo validar un higher high, porque es el punto estructural que genera el movimiento más profundo. Lo mismo para el lower low. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta con respecto a estos puntos estructurales? Las reglas, ¿listo? Entonces, primer regla, primer premisa, un higher low o sí, un higher low no es un higher low si no crea un higher high. Siguiente, un lower high no es un lower high si no crea un lower low. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Cuando yo no logro observar que un higher low haya creado un higher high, eso quiere decir que ese punto que tenemos ahí se vuelve liquidez en el mercado. Entonces te vas a dar cuenta que en algunas ocasiones, quizás tú tengas por aquí la estructura, defines esto como tu higher low, el precio llega y dispara, hace esto. El objetivo es que el precio nos cree un higher high, ¿sí? Que lo haga desde acá. ¿Qué ocurre? Que si este punto estructural que yo tengo acá no me logró crear este higher high o lower low, si la estructura fuera al contrario, este punto se vuelve liquidez, ¿sí? Este punto se vuelve liquidez, es decir, probabilidad alta de que el precio, cuando se devuelva, se lo lleve. ¿Listo? Ahora, un higher low o un lower high me van a definir un posible cambio de estructura, pero un higher low que sea válido. ¿Listo? Ahora, yo ya lo voy a explicar. ¿Cuál es la siguiente regla que vamos a tener en cuenta con respecto a estos puntos estructurales? Entonces, siguiente regla. Un higher low mantiene una estructura alcista. ¿Listo? Si no lo logra mantener, creo que está muy por allá. Si no lo logran mantener, podría darnos señales de un cambio. ¿Listo? Y que también pues se está perdiendo lo que es la estructura. Listo. Y lo mismo, cuando hablamos del lower high, entonces un lower high mantiene una estructura bajista. Si no la logra mantener, si no la logra mantener, podría darnos unas señales de un posible cambio de estructura. ¿Listo? Entonces, estas son las cuatro reglas que vamos a tener en cuenta para este concepto. Y a partir de estas cuatro reglas podemos marcar muy bien lo que es la estructura y poder entenderla. ¿Sí? Obviamente estas reglas pues van acompañadas de esta que vimos en la primera clase, del higher high. Bien. Entonces, sabemos
que la expectativa de una estructura alcista puede llegar a ser algo así, ¿sí? Pero sabemos que la realidad es otra. Sabemos que cuando entramos al mercado no nos vamos a encontrar con una estructura así fácil de leer. ¿Listo? La realidad es que esas estructuras tienen muchos puntos estructurales. Es decir, yo puedo ver que el precio sube, genera un retroceso corto y vuelve a subir. Puede generar otro retroceso corto, sube, baja, nos hace esto y vuelve a subir. Quizás se queda acá acumulando, luego rompe, cae nuevamente. Luego vemos que el precio quizás se queda ahí un poquito y luego pum, decide romper al alza. Luego quizás se queda acumulando, pero ya de forma más lateral, genera un impulso, luego vuelve a caer y quizás vuelve a subir. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros, de todos estos puntos altos y bajos que vemos en el mercado, aprendamos a identificar cuáles son los que nos van a servir realmente para yo poder definir bien una estructura y para yo poder definir bien lo que es un fractal. ¿Listo? Entonces, todos estos puntos, la mayoría son puro ruido y muchos de esos puntos son liquidez que el precio toma para poder seguir su movimiento. Entonces, a partir de las reglas que vimos la clase anterior, más estas reglas, vamos a tener una mayor lectura de lo que es la estructura de mercado. Entonces, decíamos que como regla número uno, cuando validamos un fractal, decíamos que si el order flow es alcista, lo primero que yo voy a identificar va a ser un higher high, ¿sí? Entonces puedo iniciar desde acá. Vamos a iniciar desde el inicio hasta que lleguemos acá. Entonces, la regla para el higher high me dice a mí, hey, el higher high es el punto estructural que te genera el movimiento más profundo. Si yo tengo este, tengo este, tengo este, y uno de ellos me está dando un movimiento más profundo que lo que está generando este o este, ¿sí? Entonces ya sabemos que mi higher high va a ser este punto de acá. Y que lo que tú ves en este y en este, ¿qué va a ser? Liquidez. ¿Listo? Esa liquidez es necesaria para que el precio la tome y continúe su camino. Siempre lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, seguidas las reglas, recordamos que lo que hacemos es marcar una línea horizontal, observar la ruptura con cuerpo y hacernos una pregunta. El objetivo de que te hagas esa pregunta, que es desde dónde viene el precio, justamente es para poder identificar nuestro higher low. ¿Sí? Por eso nos hacemos esa pregunta. ¿Listo? Entonces decíamos que el higher low va a ser el punto estructural, en este caso, que me muestra el precio más bajo. Entonces yo tengo esto, tengo esto, tengo este y tengo este. ¿Cuál va a ser mi higher low correcto? Mi higher low correcto es el que me muestra el punto estructural más bajo. ¿Sí? De todos estos 4 puntos que marqué aquí, que me marcaron bajos, voy a escoger el que me genera el punto más bajo. Y a partir de ahí voy a validar mi higher low. ¿Listo? ¿Qué quiere decir validar el higher low? ¿Sí? Que así como yo valido esto como mi higher high porque genera el movimiento profundo, yo también necesito hacer lo mismo con este punto. ¿Sí? Entonces, para que esto sea un higher low válido, tienen que ocurrir dos cosas. La primera, que genere un quiebre, ¿listo? Del punto anterior. Y lo segundo es que este higher low tiene que crearme un higher high. ¿Listo? Que era la regla que vimos ahorita. Entonces, cuando pasan esas dos cosas, tú puedes decir, ok, este higher low es un higher low válido. Y cuando tú ya tienes el higher low válido, recuerdas la regla que acabo de mencionar, de que el higher low es el punto estructural que va a mantener la estructura alcista. ¿Eso qué quiere decir? Que los precios deberían mantenerse por encima, en este caso, de este higher low. Ahí, los precios deberían mantenerse por encima de esta zona para poder saber y entender que la estructura alcista o el order flow que se está mostrando va a continuar, es decir, va a seguir subiendo. Porque un error, como te decía, de estructura de mercado es que al no aplicarle las reglas a los puntos lógicos válidos, quizás alguien marca esto como un higher high, traza su línea, observa que es con cuerpo, quizás dice, ah, ok, vino desde acá, llegó hasta acá. ¿Y qué va a ocurrir?
que lo que va a hacer es marcar esto como un posible short, ¿sí? Y si lo rompe el flow, exacto, si se rompe ese flow, ese flujo, podría darnos un posible cambio de alcista a bajista, ¿sí? Pero también eso lo vamos a acompañar del gráfico diario, ¿listo? Que también lo vamos a estar viendo en 2 clases más y ahí vas a entender más. Ahorita me interesa que tengas estas reglas, que estas reglas ya las tengas anotadas, escritas y que empieces a trabajar con ellas lo que es la lectura de la estructura, que a veces es lo más difícil. Sí, la estructura de mercado a veces puede ser lo más difícil de dominar, pero cuando tú dominas esto, ya el tema de zona, ya el tema de liquidez, eso se te va a facilitar demasiado. Pero primero es importante dominar estas reglas de estructura. Entonces, como te decía, al no aplicar las reglas, ¿sí? Al solo marcar la estructura por marcarla, pues posiblemente acá se vea un cambio, un shot, ¿sí? En esta zona. Ahora, ¿qué ocurre? Porque tú puedes decir, ok, pero este higher low fue válido porque rompió con cuerpo, ¿sí? Y me creó uno nuevo. Ahí, ¿cuál es el error? El error es que este punto no me está quebrando un higher high válido, ¿sí? Si este punto no rompe un higher high válido, no tiene mayor relevancia. Y sabemos, vuelvo a repetirlo, el higher high es el punto que me genera el movimiento más profundo. Entonces tengo este que podría decir como higher high y tengo este. De los dos, este me está mostrando el movimiento más profundo. Ah, ok. Entonces ya tú sabes, en este caso, que tu fractal viene desde acá y llegó hasta acá. Que simplemente esto que fue liquidez. Eso es lo que ocurre con estos puntos. Se convierten en liquidez. Ahí, liquidez. ¿Y qué es la liquidez que el precio va a tomar? Va a llegar a alguna zona importante y va a seguir su proyección, su camino. ¿Sí? Por eso es importante que tú tengas esta lógica de estructura de mercado porque te va a servir muchísimo. Bien, entonces cada vez que tú validas un higher low, ese higher low nuevo es el que irá manteniendo la estructura. ¿Qué quiere decir ahora? Que vuelves a aplicar el mismo proceso. Higher high, trazas la línea, observas la ruptura con cuerpo, desde dónde viene el precio, entonces ya sabes que esa pregunta es para identificar el higher low. Ah, ok, el precio aquí me marca todo esto, porque es que a veces pasa que tú vas a ver muchos puntos así, antes de que él rompa, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál vas a escoger? El más bajo. El punto más bajo, ok, el más bajo fue este, listo. Ese es tu higher low. Entonces recuerda, para que tú puedas decir ahora que este higher low es válido, tiene que ocurrir 2 cosas que ya hablamos. Ruptura, listo, y higher high nuevo. Ok, cuando eso pasa, ya puedo decir que este va a ser mi higher low válido. Bien, ahora, ¿qué quiero que tengas en cuenta? Un higher low válido va a sacar liquidez, ¿sí? Por eso escogemos el más bajo, porque saca liquidez ya sea de acá o ya sea de acá. Porque, ¿qué ocurre? Si no tenemos en cuenta eso, un higher low, tú nunca vas a ver un higher low válido viniendo de un doble piso o triple piso, que haga así, que te forme este fractal, ¿sí? Porque no saca liquidez, esto no es un higher low, porque tú sabes que hay una probabilidad alta de que no lo respete, ¿listo? Pues siempre tener en cuenta eso con respecto a los higher lows. Ahora, igualmente, sigo con mi estructura, sigo con mi tendencia y sigo comprando, ¿sí? En este caso sigo comprando el activo. ¿Por qué? Porque ahora sé que ese higher low que yo validé va a mantener la estructura. Eso quiere decir que los precios deberían mantenerse por encima de esta zona. Van a haber casos donde quizás tú veas que el precio viene, quizás deja una mecha y vuelve a entrar. Y ahí quizás te forma un cambio y una entrada por confirmación. ¿Sí? Te recuerda que ya al generar el quiebre de este higher low, por lo menos yo siempre recomiendo que veas una vela que rompe, se forma otra vela y quizás así sea una doji por acá, ¿sí? Pero que tú veas varias velas cerrando por debajo de este punto. Porque si solo ves quizás una vela así con cuerpo que cerró, pero llegó otra y pum, devolvió el precio acá, ¿sí?
Esto yo no lo voy a considerar como un short, es decir, yo todavía voy a considerar que la estructura alcista se mantiene. Por ende, voy a seguir con las compras. ¿Listo? Entonces, igualmente aquí, voy a borrar este momento para que tengas en cuenta ese ejemplo de liquidez, porque el precio, mira, puede venir acá y romper aquí al alza, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Que si tú no te das cuenta que este higher low es un doble piso o triple piso, lo repito otra vez, puede ocurrir algo y esto le pasa a muchos. Toman esto como el bloque para entrar, porque si tú aplicas las reglas que hemos visto, pues obviamente viene así y lo puedes marcar, pero tienes que aplicar las reglas que te he dado con lo que es la liquidez, ¿bien? Con lo poco que hemos visto de liquidez de estos niveles. Entonces, en este caso, el precio, tú por acá arriba puedes vender, digamos que operaste el complex vulva, que también lo vamos a estar viendo, y bueno, vendes y el precio viene, llega a la zona y ¿qué va a ocurrir? Que esto no es un higher low válido. Y a muchos les pasa, refiriéndome a estos niveles, que el precio viene por acá, zonas más abajo, ¿sí? Este es el higher low que sigue manteniendo la estructura. ¿Listo? Este ya, a pesar de que creó el alto más alto y rompió este, lo único que lo invalida es que vino de un doble piso. Si no viniera de un doble piso, ok, es válido y este va a mantener la estructura. Pero como lo que él hizo fue crearme este fractal desde el doble piso, yo sé que me va a quedar con el higher low anterior. Es decir, para yo ver un cambio real, tengo que esperar que él quiebre este, no este. Porque ¿qué ocurre? Si te quiebra este y tú no te acuerdas de estas reglas, a muchos les puede ocurrir que esto lo van a tomar como un short, ¿sí? Y entonces van a vender acá, o van a vender acá, o van a querer vender acá, o aquí en el extremo. ¿Y qué va a ocurrir? Que como la estructura sigue siendo alcista, todos estos bloques son bloques trampa, ¿sí? Se van a convertir en bloques trampa, así tengan imbalance, así tengan lo que sea. Pero la estructura es lo que va a mandar, ¿sí? Entonces quizá el precio viene por acá, llega acá y empieza a subir. Y pum, y se va y se lleva todo eso y pum, termina hasta allá arriba. Y nosotros a veces no entendemos por qué sucede esto. Sí, vimos un shot, vimos todo eso. Pero en estos casos debemos reconocer desde dónde es el origen del fractal, para yo saber si de verdad es un short o simplemente sacó la liquidez y siguió su camino. Bien, por eso es tan importante la lógica tendencial, ¿sí? Porque es la que nos va a ayudar a nosotros a entender realmente cómo viene el precio y hacia dónde puede llegar. Entonces yo podría entender que mi fractal viene desde acá y llegó hasta acá. ¿Sí? Todo esto es un solo impulso. ¿Por qué? Porque esto es liquidez. Si no fuera el caso, que no se lo hubiera hecho así o así, ok, ahí sí lo mantengo. Entonces, teniendo en cuenta esto, mi bro, este ejemplo, a ver, voy a dar todo esto, listo. Bien. Entonces, ahora otro ejemplo. Vamos a ver que aquí nos creó, sacó liquidez, este es nuestro higher low, ¿sí? Pero vamos a suponer que en esto es estructura de 15, es lo mismo, y que si lo haces en diario, la misma lectura, vas a aplicar las mismas reglas, ¿listo? Pero un ejemplo más realista. Digamos que esto está en 15 minutos. Tenemos acá 15 minutos. Y en diario, vamos a suponer que el precio quizás se acabó de llevar este alto diario, ¿sí? Se lo acabo de llevar. Y esto que yo te marqué acá es esta parte de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir en esas partes cuando el precio ya crea un higher high diario? Puede existir la posibilidad de que tú tengas esta zona marcada, listo, de 15 minutos y el precio pueda venir y empieza a hacer esto. Quizás tú acá le alcanzaste a meter una compra y te dio una reacción, listo, bien, la pusiste en break-even y ¡pum! Cayó y se va. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que observamos? Un cambio de estructura, un short en este área. Acá yo ya podría definir que hay un posible short, un cambio de alcista a bajista, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿Qué es lo siguiente que tú vas a empezar a ver en el gráfico? Posiblemente, voy a ahorrar esto ya, posiblemente ahora lo que tengas va a ser una lógica tendencial, pero bajista. ¿Sí? Esto es una lógica tendencial alcista.
¿Y ahora qué puede ocurrir acá? Después de que observamos que este higher low no fue respetado. Primero, nos da señales de un posible cambio. Segundo, lo apoyamos porque quizás en diario el precio llegó a un IFC diario o rompió un alto diario y quizá quiera revertir su movimiento. ¿Sí? De eso apoyamos este cambio. ¿Ve? Que igual lo vamos a estar viendo. Entonces vamos a suponer que el precio decidió reaccionar en este decisional, aquí en esta zona. ¿Sí? Porque fue el punto que intentó respetar, pero pum, terminó rompiendo. Ok, entonces se convierte en un posible decisional. Vemos que el precio vino, dejó liquidez, se detuvo por acá y dejó liquidez. Ah, ok. Pum, y desde ahí vuelve a romper aquí a la baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una confirmación más de ese posible cambio. Ahora, aquí vas a aplicar las mismas reglas. Entonces, como ya es bajista, lo primero que tú vas a hacer es identificar el lower low. ¿Listo? ¿Por qué este lower low? Porque me generó este movimiento profundo. Por eso lo tomamos. ¿Bien? Porque puede ocurrir que el precio venga acá, te genere un retroceso así corto y vuelva a caer. Sí, lo mismo al alza. Entonces tienes este, pero tienes este. ¿Cuál vas a escoger? Este, porque fue el que me dio este. En cambio, este solo me dio este retroceso corto. Y aparte, cuando volvió a romper aquí a la baja, la distancia fue muy corta. ¿Listo? Y lo mismo. Entonces, lower low, trazas la línea horizontal, observas la ruptura con cuerpo de vela y te hace la pregunta desde dónde viene el precio y hasta dónde llega. Entonces, igualmente, cuando te haces esa pregunta, desde dónde viene, que es este punto, es para identificar, en este caso, el lower high, ¿sí? Entonces, ese lower high que yo tengo acá se valida solo si el precio rompe y te crea lower low nuevo. ¿Listo? Que esas eran las reglas que estábamos hablando ahorita. Entonces, si eso ocurre, ok, este lower high es válido. Y también, esto no puede ser un triple techo o un doble techo, ¿sí? Porque puede haber una probabilidad de que te lo saque. Sí o sí tiene que ser un punto que sacó liquidez, como hablamos, y es que aquí ya como que conectamos lo de ayer con, pues, con esto nuevo. Entonces tiene que sacar liquidez, pues el lower high y crearme este lower low nuevo. ¿Bien? Para yo poder decir que la estructura bajista ahora se mantiene por debajo de este punto. ¿Sí? Entonces, si el precio se mantiene por debajo de esa zona, puede existir la posibilidad de que siga cayendo. A ver, hago algo. Listo. Ya. ¿Sí? Y haces lo mismo otra vez, lower low, trazas la línea, observa la ruptura con cuerpo, o tratas de identificar que esto no sea un doble piso, nada de esas cosas. ¿Listo? Y si este punto estructural me genera la ruptura y aparte me crea un lower low, ah, ok, entonces yo ya puedo decir que la estructura se mantiene con esta zona, ¿sí? Ya no se mantiene con esta, sino se mantiene con esta, se va actualizando. Y mientras se mantenga por debajo, yo puedo pensar en que hay una probabilidad alta de que siga cayendo. Y más, por ejemplo, digamos que diario, como te decía el ejemplo, en diario el precio ya rompió esto y ahora diario tú ves que está así cayendo. Ah, ok. Entonces podrías estar operando el retroceso diario, ¿sí? Y en ese retroceso diario, pues seguramente empieces a observar esta estructura. Y acá en este impulso alcista, ¿qué vas a ver? Pues en M15 vas a ver algo así. Y así no te vas a perder. ¿Listo? Por eso la lógica tendencial es de lo más importante. Y dominarla va a facilitar mucho tu proceso. ¿Ven? Siempre sabiendo dónde estás parado. Eso es lo más importante. Y ya luego, pues, como te decía, el precio puede venir acá, activarte una orden o por acá, no sé, en un decision, no sé, y seguir cayendo. Y entonces, ¿qué ocurre? En este caso, mira, algo que debes tener en cuenta sobre el origen de los fractales. ¿Por qué? Porque van a haber momentos donde tú ves que desde acá, ok, te generó el overload, ¿sí? Y vas a ver otro boss, acá un boss. Pero ese boss fue creado desde un triple piso, triple techo en este caso. ¿Sí? Entonces tú sabes que esto no lo vas a tomar como zona. Tú sabes que sí o sí el precio va a haber una probabilidad alta de que lo saque. Y luego es cuando él viene, saca, le tomas esta zona, esperas que vuelva y pum, le entras. Porque lo hace. Este escenario lo hace bastante.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo no aplico las reglas, pues probablemente llega, si tú le aplicas lógica tendencial, pero sin acordarte del nivel de liquidez, tú puedes marcar esto y aquí acá, shot, acá, shot, lo compran acá y el precio quizás viene y pum, lo saca. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que es estas reglas. ¿Sí es? Con estas reglas no te vas a perder con la estructura. Y si al aplicar las reglas te pierdes, borra todo, mira desde diario o simplemente ese día no operas hasta el siguiente día que veas algo más claro. Pero siempre teniendo en cuenta esta lógica tendencial de estructura. ¿Listo? Y que cada lower high o higher low se va actualizando cuando cumplen las dos cosas que te explicaba. Ruptura del lower low válido, en este caso, y creación del lower low. O en el caso alcista, ruptura de higher high válido. Recuerda, higher high válido. Es lo más importante. ¿Qué es un higher high válido? El que genera un movimiento profundo. Lo mismo un lower high. Un lower low, perdón. Que es válido al crear un movimiento profundo. ¿Listo? Y así te vas a ir manteniendo con lo que es la estructura. Entonces, teniendo en cuenta estas reglas que están aquí, por ejemplo, algo que es similar es el dólar yen. Lo que ocurre. El dólar yen, mientras él seguía subiendo, mira cómo respeta los higher lows hasta que quiebra uno y cambia su estructura. Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar desde acá, mira, es alcista, ¿cierto? Como es alcista, lo primero que yo voy a hacer es marcar un higher high. Nunca olvides el orden. El orden es lo más importante. ¿Por qué marco este higher high? Ah, ok, porque me está dando todo este movimiento profundo. Listo, bien. Trazo la línea. ¿Listo? Desde donde viene el precio hasta donde llega. Y vuelvo a hacer lo mismo. Acá. Entonces, aquí el precio me rompe a la alza. Listo. Viene desde acá, porque acá hay varios. Tiene este, tiene este. Vamos a acercar para que lo veamos más claro. A ver, tiene este y tiene este. ¿Cuál vas a escoger? El más bajo. Ese es el higher low. Es decir, ese punto no debe quebrarse, debe respetarse para tú seguir comprando. Entonces aquí ocurre algo y es que el precio pues empieza a comprimirse un poco, ¿sí? No va a hacer retrocesos pues profundos, pero te sigue mostrando fractales. Entonces tú lo sigues aplicando, ok, higher high, tras la línea, desde donde viene hasta donde llegó, ok, llegó hasta acá, listo, bien. No te hizo un retroceso profundo, quizás lo estuviste esperando por acá o lo estuviste esperando por acá y nunca llegó, ¿sí? Nunca llegó. Pero sí te formó otro nuevo escenario. Entonces acá quiebra, uy, trazo mi línea, observo la ruptura con cuerpo de vela desde donde viene, que es desde acá, porque si es acá tenemos dos, mira, este y este. ¿Cuál vamos a escoger? El más bajo, que fue este. ¿Y hasta dónde llegó? Llegó hasta acá. Entonces, esta zona que yo tengo acá es la que mantiene mi estructura alcista. Porque mira lo que ocurre aquí en este caso. Acá el precio hizo esto, ¿sí? Rompió a la baja y muchos lo pueden tomar como un short. Y dejó imbalance, mira ese imbalance que deja y todos lo marcan acá. Pero como tú sabes, la lógica tendencial, venimos alcista, del precio sigue, mira cómo respeta este higher low válido, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre acá? Mira, tú puedes tener este quiebre, ¿sí? Pero mira que es una acumulación. Sí, el precio acumula lo que hablábamos ayer y sube. Entonces esto no es un higher low. Listo, mi higher low vigente es este que está acá. Por ende, tú con esta información, en vez de buscarle ventas, lo podrías comprar porque te llegó a la zona, quizás te dejó una confirmación, pum, lo compras acá. Y sigues con esa misma estructura. Entonces mira cómo el precio acá se queda harto tiempo, ahí acumulando, como que incitando a la venta. Pero tú sabes que venimos con una lógica tendencial alcista, ¿ves? Por eso es que se sigue comprando. Porque a veces a muchos les pasa que el precio sube y creen que ya subió demasiado y como ya subió demasiado, tienen que venderlo. Y no es así, el precio sigue una lógica, ¿sí? Y cuando esa lógica se daña o se quiebra, ah, ok, ahí ya es diferente. Pero mientras tanto, yo sigo aplicando esta lógica.
¿sí? Entonces vuelvo y me acerco, o sea, hago el mismo proceso. Siempre esto lo vas a repetir una y otra vez. Entonces, vas a hacer un backtesting solo marcando la estructura, sin buscar entradas, sin buscar zonas, pero que tus ojos puedan ver cómo la lógica tendencial se va respetando, ¿sí? Cómo hay diferentes estructuras que se van mostrando, pero que a la final lo que nos importa es que el precio, listo, respete esa lógica. Entonces, tenemos aquí un quiebre, listo, de este área, en esta zona. Sabemos que el precio viene desde acá y en este caso, a ver, por ejemplo, mira, si tú marcas esto, no rompe con cuerpo. Ah, ok, entonces este es el más alto, este es el que está generando un movimiento quizás más profundo. En este caso, el precio no llega ni a tu decision ni a tu extremo, pero mantiene la estructura. Que más adelante te va a explicar cómo poder operar este tipo, estos escenarios. Cuando el precio así como que entra en una acumulación, ¿sí? Y que como venimos alcistas, pues la probabilidad más alta es de que siga subiendo. Simplemente lo que él hizo fue un retroceso superficial. Cuando tenemos un retroceso superficial corto, es decir, sí corto, siempre tomamos el punto más bajo de toda esa acumulación. ¿Cuál fue el punto más bajo? Y ese punto es el que tomamos para entrar. Entonces aquí entres acá nuevamente, en esta zona, porque esto es en Nueva York, mira, 7 de la mañana, pum, se dispara. En vez de tú venderlo, porque muchos lo pueden vender en este área, sí, porque rompió acá, o porque acá hizo un short a la baja, o porque se quedó ahí en una zona de oferta, pero la lógica es todo. Sí, entonces mira cómo el precio respeta esta lógica tendencial. Entonces vuelve de aquí, en este caso, acá, mira, llega tenemos dos puntos, ¿verdad? El precio rompe, hace una distancia muy corta, y cuando este punto genera su retroceso, así sea con mecha, lo genera de forma profunda, llegando a esta decisión. ¿Y esto qué fue? Liquidez. Este punto terminó siendo liquidez. Y otra vez, lo mismo, marcas desde donde viene hasta donde llega. Y otra vez, trazas la línea, desde donde viene hasta donde llega. ¿Ves? Los higher lows nunca se rompieron. Todos los puntos, los higher lows que he marcado, ninguno ha sido quebrado. Por eso la estructura siguió subiendo. Acá igualmente, fractal, todo esto es liquidez, ¿sí? Y el precio pues termina llegando, bueno, termina llegando acá a esta zona, pero lo importante es que sigue subiendo. Esto ya es en Nueva York. Por ejemplo, en Nueva York tú ves esto, te vas a un minuto y en un minuto te hizo un cambio hacia el alza. Quizás hasta le hubieras podido entrar por acá, en esta zona. Para compras. ¿Por qué para compras? Por la lógica tendencial que viene. O sea, tú sigues comprando. No tienes que pensar que ya subió mucho. Porque recuerda que detrás de todo esto hay una lógica tendencial. Entonces vuelves a hacer lo mismo. Mira, trazas la línea, desde donde viene y hasta donde llegó. Ahora, ¿qué ocurrió acá? Mira, lo que ahorita explicaba. El precio no logra hacer un higher high en este área. ¿Quién creó ese movimiento? Lo creó este punto. Sí, mira, no lo logró hacer. ¿Qué te dije yo? Que ese punto se convierte luego en liquidez. Acá, ¿sí? Ahora, ¿qué debo entender? Que mi estructura alcista se mantiene con este, ¿sí? Cuando rompa ese ya podría haber un cambio con mayor relevancia, cuando este punto se ha quebrado. ¿En qué momento lo hace? Mira, acá lo rompe. Y entonces ahora que ya tenemos, mira, rompió un higher low. Esta es la única vez que rompe un higher low válido. ¿Y qué crees que ahora va a ser el precio? Movimiento bajista. ¿Sí? Entonces tienes acá, haces la línea, desde donde viene hasta donde llega. En mi caso, yo le estaba esperando como por aquí arriba, nunca llegó, llegó hacia estas zonas y volvió a caer. Pero entonces, gracias a la lógica tendencial, ¿sí? Se pudo saber el movimiento que este activo podría llegar a hacer.
¿sí? Entonces yo puedo decir, basándome en la lógica tendencial, si lo sigo vendiendo, o si sigo comprando, mira cómo lo ves acá, ¿sí es? Entonces, te das cuenta que la estructura de mercado es todo. Entender esta lógica y aplicarla va a hacer que todo este ruido, mira, porque acá hay muchos bajos, altos, más bajo, alto, todo eso, todos esos puntos que tú ves así, que es ruido y que confunden, ya no va a ser un problema. Porque si entiendo las reglas y sé marcar y sé cuál es mi higher high value y sé cuál es mi higher low value, todo ese ruido se elimina y empiezas a ver la estructura con mayor claridad. Porque es como unir los puntos. Retroceso, impulso. Y acá, por ejemplo, al ya marcar los puntos, aquí ya se ve como la expectativa dice, ¿sí? Ya sí se ve una estructura así, como la expectativa nos muestra, que es una estructura alcista. Entonces, mira, viene, sube acá, sube acá, baja acá, sube acá, baja y sube hasta acá, ¿sí? Entonces, si yo quito el gráfico, lo oculto, ¿sí? Se ve una estructura bien, normal, como la que se enseña así en imágenes, que sea así. Es una estructura alcista, está compuesta por higher low, acá sí se ve así, mira cómo se declara. Se ve bonita, pero cuando ya ponemos el gráfico, mira ya todo el ruido que aparece. Y ese es el ruido que necesitamos eliminar a través de estas reglas. ¿Listo, miro? Entonces, el trabajo que vas a hacer, o el backtesting que vas a hacer, vas a coger un activo cualquiera, puedes hacerlo en 15 minutos, así como también puedes irte al gráfico diario. En el gráfico diario puedes aplicar lo mismo, ¿sí? Y vas a practicar estas reglas y que tú mismo te des cuenta cómo la estructura la vamos a estar trabajando y cómo con estas reglas no te vas a confundir tanto. ¿Listo, Miro? Entonces, no sé si tengas alguna pregunta, todo ha quedado bastante claro.